muy bien. Walter Smith es periodista especializado en la cobertura de noticias de política y prosecretario de redacción del diario Clarín, y en estos momentos está en contacto telefónico con nosotros. ¿Cómo te va, Walter? Placer enorme darte la bienvenida a la cocina de las noticias. Silvio Sacomani te saluda. ¿Qué tal, Silvio? Gracias por la invitación a charlar con ustedes un poco de política. Dios mío, por favor, los agradecidos somos nosotros. Bueno, en primer término, Walter, quiero consultarte a raíz de este batacazo que vos mencionás en un artículo que escribiste para el diario Clarín, obviamente, que fue publicado en el día de ayer, el batacazo que se ha dado en la provincia de San Luis, ¿no es cierto?, con el triunfo de la oposición, precisamente, un hombre que es Claudio Poggi, que, digamos, está alineado con Horacio Rodríguez Larreta. Y vos haces hincapié también en el caso particular de Neuquén, y en un momento destacás que ambos casos, ambos gobernadores electos, forman forman parte de las astillas del mismo palo. Exacto, sí. De alguna forma, tanto Claudio Poggi, que es el actual gobernador electo de San Luis, como Rolo Figueroa, el de Neuquén, que desplazó a Omar Gutiérrez de la gobernación de Neuquén, que estaba en representación del Movimiento Popular Neuquino, bueno, recibieron el apoyo del PRO. En el caso de Rolo Figueroa, después la relación, la iniciación del PRO, él era, digamos, legislador en el Congreso Nacional, tuvo algunos votos cercanos al kirchnerismo, por eso se produjo alguna distancia del PRO con él, pero finalmente lo apoyaron en la candidatura a gobernador. Es decir, son las dos provincias, San Luis y Neuquén, donde de alguna forma la oposición o Juntos por el Cambio pudo meter, digamos, un qué con esos candidatos y ganar esas elecciones, arrebatárselas, en el caso de Neuquén al Movimiento Popular Neuquino, y en el caso de San Luis al kirchnerismo, que por ahí el caso de San Luis es lo más relevante porque estamos hablando de 40 años del poder de Alberto y Adolfo Rodríguez alternadamente, y es la primera vez que obviamente lo pierden, y de alguna forma Alberto Rodríguez estaba identificado con el kirchnerismo, y es una forma de decir que Junto por el Cambio se le arrebató la provincia, ¿no? Está clarísimo, está clarísimo. Ahora, se lo vio Horacio Rodríguez Larreta con Valdés en Corrientes y también con Poggi allí en la provincia de San Luis. Tengo entendido que Patricia Bullrich solamente lo saludó vía telefónica, y la vimos a Patricia Bullrich, sí, al lado de Cornejo en Mendoza. ¿Cuál es el mensaje que están dando en este caso, tanto Bullrich como Rodríguez Larreta? Bueno, obviamente las elecciones provinciales se están aprovechando tanto uno como otro para capitalizarlas, ¿no? Los resultados sobre todo. Claudio Poggi, como bien decías, es un aliado de Horacio Rodríguez Larreta, lo ha dicho públicamente, encima, ha dicho que tiene buena relación con Patricia Bullrich, pero que él tiene mayor simpatía por Larreta. Y en el caso de Valdés, si bien el gobernador radical de Corrientes, si bien ha tratado de ser equidistante, porque cuando iba a Bullrich sacaba una foto con Bullrich, cuando iba a Larreta a visitarlo sacaba una foto con Larreta, y siempre no se han manifestado por ninguno a favor. Sí ha dado como un pequeño giro ayer cuando se firmó un comunicado de un sector de Juntos por el Cambio, firmado por Larreta, firmado por Gerardo Morales del radicalismo y Martí Lustó, firmado por Miguel Ángel Pichetto, por José Luis Espert, por Margarita Stolbizer, por Elisa Carrió de la Coalición Cívica y Maximiliano Ferraro, todos a favor, tomando el ejemplo de Claudio Poggi, a favor de ampliar la coalición, que si bien no lo dijeron, en realidad estaban diciendo que insistían de alguna forma con la incorporación de Juan Schiaretti, porque Poggi es de extracción peronista, aliado al PRO, y bueno, Juan Schiaretti obviamente es peronista. Entonces, bueno, Horacio Rodríguez Larreta proviene del peronismo también, Walter. Claro, de alguna forma de alguna manera, exacto. Sí, exactamente, tuvo su relación con el peronismo, pero ahí lo que hizo Larreta fue marcar la cancha, como decir, todos nosotros somos los que apoyamos una ampliación. Y en esa lista
estaba Gustavo Valdés, que sorprendió, porque fue una manera también de jugarse por una posición. Está bien, ellos dicen referente a la ampliación, pero bueno, estaba jugando en el grupo que armó Larreta. Afuera quedaron Patricia Bullrich, quedó su candidato a gobernador Néstor Grindetti, porque en ese comunicado también lo firmaba Diego Santilli, digo. Uh-huh. Entonces fue una manera de marcar la cancha. Estos somos de Juntos por el Cambio. Está este grupo, comandado por Larreta, que son todos los que dije, y está del otro lado Patricia Bullrich, de alguna forma, bueno, peleando obviamente la candidatura presidencial por Juntos por el Cambio, ¿no? Sí, sí, está claro. Ahora, yendo a otro artículo, en este caso se publicó también en el día de ayer, un artículo de tu autoría, donde destacás que la campaña de los candidatos de Javier Milei, candidatos a gobernadores, donde se han realizado elecciones precisamente, prende como una luz roja, ¿no es cierto?, en la provincia de Buenos Aires, pero a su vez destacás la pobre campaña de los mismos en torno a los resultados. Sí, eso fue contundente y llamó mucho la atención el caso de Tucumán, porque Milei venía presentando candidatos, el que mejor anduvo había sido Martín Menem en La Rioja, sí, con el 15,5%, pero como además de ser el candidato de Milei, el apellido Menem en La Rioja es importante, entonces uno no tenía claro cuánto separar, cuánto pertenecía al menemismo, por así decirlo, y cuánto a Milei. Pero después los otros candidatos estuvieron en distintas provincias, 9 provincias, estuvieron, le siguieron con el 9, el 8%, en Misiones llegó a tener candidatos con 0,24, es decir, muy pobre en todo caso la elección de los candidatos de Milei cuando Milei, creemos, ¿no?, porque todavía no ha pasado, cuando Milei no está en la boleta. Pero el caso de Tucumán, de Ricardo Bussi, sí, es muy particular. Exacto, porque Milei sí hizo campaña. Vos vas a ver, si googlean algunos videos y fotos donde está en Tucumán y parece que es una multitud la que lo aplaude, lo que lo sigue, lo que elogia, que uno le causa una impresión como diciendo, bueno, entonces ese Tucumán evidentemente tiene una presencia importante. Hubo un spot muy polémico de Ricardo Bussi, sí, promoviendo la aportación de armas y demás, que también Milei lo defendió, es decir, jugó fuerte Milei ahí, y sin embargo Bussi sacó 3,94%, casi 4%, que no tienen nada que ver con los 13,7% que sacó en el 2019, es decir, casi perdió 10 puntos Ricardo Bussi con Milei. Obviamente lo puede decir, hay una situación en la provincia, una realidad que quizás le jugó en contra y demás, pero claro está que en ese caso la figura de Milei no lo hizo sumar votos ni mantener aunque sea los que tenía, sino que bajó muchísimo, entonces empiezan a encenderse algunas luces rojas. Y una de ellas en la provincia de Buenos Aires tiene que ver, Silvio, con que un consultor estuvo haciendo como una simulación de votación en la provincia de Buenos Aires, sí, en el conurbano, una simulación que es importante, no solo preguntar, sino simular, porque en la provincia de Buenos Aires, quien vaya a votar va a tener la lista sábana que tiene 8 pliegos. 8 pliegos donde el primer pliego es el candidato a presidente, pero después sigue diputados nacionales, senadores nacionales, legisladores del Parla Sur, y en el número 6 recién aparece el gobernador. Por eso siempre se dice que en la provincia de Buenos Aires es más importante el candidato a presidente y a intendente que el gobernador que queda perdido en el medio. ¿Qué pasó con esta experiencia del consultor? Que de cada 10 votos que sacaba Milei, su candidato a gobernador sacaba solo 5 y su candidato a intendente 3. ¿Qué quiere decir esto? Que había corte de boleta, que la gente no votaba toda la lista completa de Milei, sino que cortaba. Y eso es una alerta porque ya ahí, si fuera así, y eso significara un número importante, estamos hablando solo de una muestra, pero si eso se tradujera en un número importante, beneficiaría obviamente al candidato bonaerense, al gobernador bonaerense, tanto de Juntos por el Cambio como del Frente de Todos. Y hay otra, ese mismo consultor tuvo otra experiencia en San Luis, que esto puede servir incluso para el tema, la disputa entre Larreta y Bullrich. Quizás sí, quizás no. En San Luis, este consultor medía para Rodríguez Sáenz, entonces
hizo encuestas telefónicas. Las encuestas telefónicas, los encuestadores dicen que contesta a la gente que está politizada, que tiene una tendencia o está política. ideologizada, Claro, una tendencia política exacto. clara, ¿no? Entonces, en esas telefónicas ganaba Gabriel Gato Fernández, que era el candidato de Alberto Rodríguez Sá. Ahora bien, cuando hizo la encuesta presencial, ahí se encontró con gente que no estaba politizada y empezó a aparecer una pequeña ventaja de Claudio Poggi. Y cuanto más bajaba en el nivel de politización de los consultados, más crecía la imagen de Poggi. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un sector más politizado, ideologizado y que tiene claro que por ahí puede llegar a decir voto a Bullrich. Por eso hay un fenómeno, genera una sensación, por lo menos aquí en Buenos Aires, de que Bullrich se está imponiendo en la elección interna. Pero lo que me decía este consultor no quiere decir que sea trasladable, puede haber sido el caso San Luis nada más y no trasladable, pero como que tenía dudas de que, ojo con que si el voto de Larreta termina siendo la gente menos politizada, o gente que no quiere decir por quién va a votar, porque Larreta no despierta emociones, convicciones y demás, sino que más bien un voto silencioso, menos politizado, y hasta incluso puede llegar a ser culposo. Nadie dice en una mesa familiar voy a votar a Larreta porque, bueno, por ahí algunos lo consideran, no sé, tibio, o otras características no tan confrontantes ni fuertes como Sí, Patricia Bullrich. entiendo. Entonces, ahí se abre todo un interrogante acerca de si, digamos, finalmente, efectivamente, Bullrich está imponiéndose en la interna, o en realidad está peleado el tema, y bueno, habrá que esperar después otras cuestiones como a quien apoya el radicalismo nacional, digamos, en mayoría hacia uno u otro, ¿no? Ahora, en un par de, en un par de días, no. ¿Mañana es el cierre de las alianzas? Mañana a la medianoche cierran las alianzas, efectivamente. ¿Y qué se sabe a raíz de las alianzas? Nada, ¿Se en Juntos por sabe? el Cambio no se esperan novedades. La única novedad fue que finalmente Juan Schiaretti presentó su espacio político, alianzas con otros partidos más de tendencia peronista, con lo cual en este tramo al menos no va a tener nada que ver con Juntos por el Cambio. Y después hay expectativas en qué pasará con el Frente de Todos, Claro. porque en primer lugar se espera que cambie el nombre, deje de llamarse Frente de Todos para no linkearlo con el gobierno de Alberto Fernández, y en segundo lugar es ver si en ese nuevo espacio contempla a todos o pretende dejar afuera a Daniel Scioli. Hay también negociaciones de último momento respecto de cuáles van a ser las normas, las reglas para las PASO, porque no se olviden que en unas PASO es el mismo partido el que pone las condiciones. Un partido, Exacto. un espacio, un frente Sí. puede decir, bueno, señores, el piso es 50%. El candidato que obtiene menos del 50% queda fuera. Y el que obtiene más del 50% se lleva todo. Por ejemplo, digo para que se entienda. Entonces, ahí el piso en algún momento había amagado la cámpora en querer llevarlo a 40 para dejar, digamos, a mucha gente de Scioli y de Victoria Tolosa Paz, que va como precandidata a gobernadora, afuera. Desde el sionismo pretende que sea algo normal, racional, de como 15. Bueno, está toda esa negociación que seguramente no definirá hoy, sino que seguirá mañana, que es el gran interrogante, como también se da en la provincia de Buenos Aires, que ahora parece ser que los movimientos sociales buscarán jugar por afuera porque no los contemplan en las listas. Bueno, hay toda una discusión abierta que me parece que vamos a tener que esperar hasta el último momento de mañana para ver cuál es el resultado. ¿Y qué suerte crees que va a correr Sergio Massa en este escenario? Es una gran pregunta, porque la verdad que Sergio Massa ha sido el candidato indiscutible a no ser candidato y ahora últimamente a presentarlo como posible candidato a senador por la provincia de Buenos Aires. Claro. El tema es el poder, verdad, ¿no? El tema es conseguir un sí. puesto, un cargo. Es algo aberrante. Realmente estoy recansado, Walter. Y bueno, es la pelea eterna, es decir,
Yo creo que la cuestión está entre Massa y Kicillof como candidato nacional o candidato principal de Cristina Kirchner y del kirchnerismo, más allá de que si compite o no con Daniel Scioli. Me parece que no Guado de Pedro como candidato de Cristina, porque hay muchos municipios acá donde Daniel Scioli mide más que Guado de Pedro, por una cuestión de conocimiento, de haber sido gobernador, etcétera. Entonces sería, digamos, demasiado competitivo para Guado de Pedro, que todavía no que ha despegado, pero No no ha despega, alcanzado un no volumen. despega ese Claro, chico. no es fácil, y aparte es ministro de un gobierno que tiene los peores índices, casi, digamos, solo comparables con 2001. Entonces, la verdad que es Sí, medio complicado. Para mí va a estar... peores variables que el 2001. Bueno, sí. Peores variables En que el algunos 2001. casos son peores, pero bueno, son malísimas, uno de los peores gobiernos quizás del retorno a la democracia, con lo cual, digamos, no es fácil ser candidato y despegar de No, esa no, posición. totalmente. Pero lo loco de todo esto es que se hable de Sergio Massa como posible candidato a presidente por el espacio de Cristina Fernández de Kirchner, cuando como ministro de Economía, desde agosto al día de hoy, duplicó la inflación. Es un verdadero desastre lo que está aconteciendo con Claro, Massa como ministro de Economía. coincido, digamos, coincido que no hay nada para mostrar, pero esto me parece que es la foto que vemos hoy es la consecuencia de un proceso de 20 años, Claro, por digamos, no supuesto. pasó de un día para Por otro. supuesto. Sí, comparto. Olvídate de Massa, de Alberto Fernández, de Cristina Kirchner, olvídate de los nombres y olvídate del partido. Cualquier gobierno que haya llegado a esta situación con estos índices, más de 100% de inflación anual, 40% de pobreza, 40% de empleo negro, 1,5 millones de planes, cualquier gobierno en el mundo que hubiera llegado a su último año con estos números, hubiera tenido 3 votos, no se podría haber No. ni presentado a elecciones. Sin embargo, en la Argentina, una de cada 3 personas los votaría, es decir, un tercio. Entonces, yo diría, más que lo que el gobierno ha hecho mal, que es mucho, me preocupa más que haya un tercio de gente que vote un gobierno con un resultado así. Y eso es muy preocupante, porque Y ya eso, digo, en otro país sí, no, eso no no, ocurriría. totalmente. Estamos muy mal, pero a nivel sociedad, Sí, la estamos digo, fritos, estamos totalmente exacto. fritos. Esto tiene que ver, en primer término, con la destrucción. Esta es una opinión totalmente personal, Walter, ¿eh? Desde mi punto de vista, el peronismo, ¿sí? Desde Perón, con el adoctrinamiento en la educación, llevó adelante un plan macabro para destruirla. Y el kirchnerismo me parece que lo logró con todo éxito. Entonces vos tenés, por un lado, una gran parte de la sociedad mal educada. Por otra parte, tenés a 6 de cada 10 chicos que no comen. ¿Sí? Y por otra parte, como dijiste vos, tenés 1,000,000 y pico de planes sociales. Lo que generó el kirchnerismo en estos 16 años de gobierno de los últimos 20 fue el pobrismo y a su vez, por ende, la esclavitud en, en este sector de la sociedad. Porque, a ver, quienes reciben planes sociales, a mí me cuesta pensar que no vayan a votar al kirchnerismo. Claro, ¿No es cierto? Entonces sí, es generaron preciso. esclavos, lisa y llanamente, desde mi punto de vista, Claro. Walter, ¿eh? No, pero es una baja, es decir, uno lo nota, pero en la cotidianidad, a diario, es decir, la decadencia del país, decadencia en todos los niveles. Entonces, esto es, por eso, es un proceso, adrede o no, es un proceso que tiene que ver con eso, tiene que ver con la deserción escolar, tiene que ver con que en cualquier país se levanta, pero con una revolución educativa, no con planes. Ah, por Y tiene que supuesto. ver, y diferencio más allá que son épocas que uno no ha vivido, no es lo mismo vivirlas que contarlas, pero incluso me parece que, al menos, más allá de todas las cuestionamientos que uno puede hacerle, el peronismo en el origen tenía, digamos, la cultura del trabajo. Mi hijo el doctor, donde la idea era que alguien que no tuvo estudios mandaba a sus hijos a la universidad, el trabajo, digamos, como condición. Después hay un montón, obviamente, de cuestiones a criticar, pero eran como valores, digamos, que tenía aquel movimiento. Ahora,
del menemismo y el kirchnerismo, sobre todo para acá. Es decir, uno puede decir, bueno, pero el peronismo no era planes, era trabajo, era, digamos, jornadas laborales, era tener trabajo, ser bien pago, etcétera, etcétera. En ningún momento presentaba los planes como condición. Y el tema educativo, también, digamos, era un valor el tema educativo, era el tema del ascenso social. Las villas eran un lugar que tenía que ver con la eclosión de la inmigración del interior hacia Buenos Aires, que no se podía mantener, pero era algo a solucionar, no 1800 villas que hay nada más en el conurbano bonaerense y no erradicaron ni una. Entonces, me parece que con todas las falencias y críticas, obviamente, sobre el peronismo, incluso ni siquiera respetan aquellos valores que uno puede decir, bueno, trabajo, educación, digamos, la cultura de trabajo como lo más destacado. Ni siquiera eso, con lo cual, digamos, nada, es ver lo que estamos viviendo, compararlo con cómo veníamos hace 10, 20, 30 años atrás, y nada, las conclusiones son tan lamentables como sencillas, ¿no? Walter, muchísimas gracias por tu tiempo. Siempre es un placer que nos acompañes. Un placer enorme. Bueno, gracias Silvio, siempre por la invitación, también es un placer para mí, y bueno, muchísimas que tengan gracias. buenas tardes, buenas noches ya. Igualmente, Walter. Estamos al habla. Bien, Walter Smith pasaba por la cocina de las noticias.